¿Qué tal? Nosotros somos estudiantes de la carrera de Ingeniería Electrónica del Tecnológico Nacional de México, Campus Apizaco, y hoy vamos a presentar la práctica 2.1 nodos y lazos de la materia de circuitos eléctricos. Materiales que utilizamos para la realización de esta práctica. Primero, fuentes de voltaje de 10 y 8 volts, resistencias de 220 ohms, 470 ohms, de 330 ohms, 150 ohms y 100 ohms. Un protoboard y por último un multímetro. Ahora, el análisis nodal. El análisis nodal establece que la suma algebraica de todas las corrientes que entran y salen de un nodo o un punto de conexión en un circuito eléctrico es igual a cero. Esta la podemos encontrar como la ley de nodos determinada por la ley de corrientes de Kirchhoff, la cual también es utilizada para el análisis de circuitos eléctricos, en la que podremos apoyarnos para determinar las corrientes desconocidas en diferentes partes de un circuito. Esto nos ayuda a resolver ecuaciones simultáneas y a comprender de una mejor manera cómo fluye la corriente eléctrica en un sistema electrónico, ya que como sabemos el voltaje en un circuito en serie se va disminuyendo mientras que la corriente se mantiene, a diferencia de en un circuito en paralelo, donde el voltaje es igual, mientras que la corriente se divide dependiendo del valor de la resistencia o del uso del componente. Yo les voy a explicar lo que es el análisis de lazo. Bueno, primero necesitamos saber qué es un lazo, y no es nada más que la trayectoria cerrada formada por la conexión de componentes del circuito, que no pasa más de una vez por cada nodo. Cuando se realiza el análisis de lazos se utilizan lo que se llaman mallas, y las mallas son la trayectoria más pequeña que se puede formar en un circuito sin encerrar otros lazos. En palabras más sencillas son lazos que solo se contienen a sí mismos, no es un lazo entero que puede contener a varios lazos. Además es un solo lazo que solo se contiene a sí mismo. Es lo más pequeño que lo podemos hacer. ¿Y cómo se utiliza? Pues son tres pasos. El primero es asignar las corrientes de lazo con I a la N. En este caso tenemos dos mallas separadas. Entonces son dos corrientes correspondientes. Entonces son I a la 1 e I a la 2. El segundo paso es aplicar la ley de tensión de Kirchhoff a cada lazo utilizando la ley de Ohm. Esto te va a dar dos ecuaciones, o sea, menos voltaje 1 por más la resistencia 1 por la intensidad 1, más resistencia 3 por intensidad 1, menos resistencia 3 por intensidad 2, y lo mismo del otro lado, pero con sus intensidades equivalentes. Esto te da dos ecuaciones que en el paso 3 y último tienes que resolver el sistema de ecuaciones simultáneas para obtener las corrientes. El número de ecuaciones es equivalente al número de mallas. Entonces, en este caso, como solo tenemos dos mallas, solo se consideran dos ecuaciones. Yo les voy a explicar acerca de nuestro circuito, en este caso una simulación en Proteus. Tenemos que está conformado por dos fuentes de voltaje, la número 1 por 10 voltios y la número 2 con 8 voltios. También está conformada por 5 resistencias, la número 1 de 220, la número 2 de 470, la número 3 de 330, la número 4 de 330 y la número 5 de 100. Ahora tenemos la simulación sobre la medición en cada uno de los nodos. Como podemos ver, nuestro circuito está conformado por 5 nodos: el naranja, el rosa, el morado, el azul y por último un nodo en la parte de abajo que es el que vamos a tener como el nodo de referencia y que siempre va a tierra, así que su valor es 0. En la primera medición acerca de nuestro primer nodo, el nodo naranja, podemos ver que nos da un valor de 10 volts, que es lo que nos da directamente la fuente de voltaje. En nuestro segundo nodo, el nodo rosa, podemos ver que nuestro voltaje es de 5.19. Y así en el tercero podemos ver que es de 2.33 volts. Y en el cuarto, que es del color azul, nos da un voltaje de 8, ya que da directamente con nuestra otra fuente de voltaje. Seguimos con la medición de corriente. Podemos ver que nuestra primera intensidad nos da un resultado de 21.8. Nuestra segunda intensidad nos da un valor de 6.10 miliamperes. En el tercero nos daría un valor de menos 17.2 miliamperes. En nuestra cuarta intensidad nos daría un valor de 15.7 miliamperes. Y en la intensidad 5 un valor de 23.3 miliamperes. Como sabemos, para medirlas tenemos que abrir nuestro circuito.
Y podemos observar nuestros resultados son bastante parecidos a los que tuvimos de manera teórica. Una vez ya con el circuito realizado de manera física, podemos observar que en la medición de nuestro primer nodo es de 9.99, en el del segundo es de 5.2, en el tercero de 2.3 y en el último, el cuarto, de 8 volts. Ya con los resultados de las tres maneras que pudimos obtener los resultados, tanto de manera teórica como en la simulación y ahora de manera física con nuestro circuito, podemos ver que nuestros tres resultados son bastante similares, con una pequeña tolerancia cada uno, pero dándonos a entender que nuestros resultados están bien. Por último, al momento de realizar las mediciones con la corriente de manera real, obtuvimos fallas debido a las falsas lecturas que nos daba nuestro multímetro en el laboratorio, así que no pudimos corroborar ni comparar nuestros resultados con los que obtuvimos de manera teórica y en la simulación. Pero cabe recalcar que tanto en la simulación como de manera teórica nos salieron bastante similares, solo con pequeñísimas tolerancias. Bueno, eso sería todo. Muchísimas gracias por ver el video y por su atención. Hasta luego.